Vamos a continuar con nuestro curso de obligaciones y vamos a atender el último de los elementos de validez del contrato, que este es el de la licitud en la causa motivo fin. Bien, eh, para esto vamos a tener que hablar un poquito de aspectos filosóficos para entender este tema y ahorita vamos a ver por qué ha habido alguna serie de discusiones e incluso cambios a niveles de alguna legislación como la francesa. Primero vamos a ir a Aristóteles. Y Aristóteles nos hablaba de las causas. Nos decía, bueno, hay causas materiales. La causa material es de lo que algo está hecho, ¿no? Entonces, una estatua que es de piedra, pues su causa material es la piedra, el mármol. Si es de bronce, pues será el bronce. Mientras que la formal es el modelo conforme al cual está hecho. Entonces, podemos distinguir entre lo que sería, por ejemplo, una mesa hecha de mármol, de una escultura, ¿no? Incluso de una escultura que tiene incluso connotaciones religiosas, podríamos decir, ¿no? Mientras que tenemos una tercera causa que es la causa eficiente. La causa eficiente asume que la materia está en un estado, la piedra está en la naturaleza, en una forma bruta, y de pronto hay algo que empieza a cambiar la forma de la piedra para llegar a ser lo que decíamos, una mesa o una escultura. Y hay otra causa que es la final, que es lo que se buscaba, para qué se hizo algo. Si se hizo una mesa, bueno, se hizo para poder comer en ella o para darle algún uso para poner cosas. Les decía yo, bueno, si es una escultura, puede ser que se haya hecho únicamente con la finalidad de adornar o incluso que haya sido con una connotación incluso religiosa. Y esto sería la idea aristotélica de las causas. Y esto va a tener cierta relevancia a la hora de hablar de contratos. Dentro de la filosofía escolástica se hizo una distinción entre lo que era el finis operis, o sea, la finalidad que tiene la obra, y el finis operantis, que es la finalidad que tiene el autor. Como les decía, bueno, si regresamos a la idea de la piedra, su causa eficiente es, bueno, que se empieza a tallar y su causa final es que se talla para volverse una mesa. Okay. La finalidad de la obra es posiblemente ser una mesa para un comedor, para ser objeto de compraventa, mientras que la finalidad del autor, si decimos que es para una casa, es posible que sea para su propia casa o puede ser hecho con una finalidad de especulación comercial. Entonces, estos son los elementos que nos aportó la filosofía escolástica. Ahora bien, la teoría de las causas fue desarrollada originalmente en el derecho francés. El derecho francés incluyó la idea de las causas dentro de los contratos, pero hay que hacer la acotación que esta doctrina francesa de las causas estuvo vigente durante 200 años. Sin embargo, a partir de 2011 se empezó a trabajar en una reforma al derecho de obligaciones que se concretó por ahí del año 2016 y actualmente han eliminado de los textos la idea de la causa dentro de los contratos. Ya en los materiales que se comparten, hay un par de casos en donde se aborda que, bueno, ok, si bien se abandonó a nivel de legislación la idea de la causa, sigue existiendo algunas ciertas nociones a nivel de la jurisprudencia. Bueno, entonces, dentro de las causas en los contratos, podemos distinguir de acuerdo al tipo de contrato. Si se trata de un contrato sinalagmático, el contrato sinalagmático es donde hay prestaciones recíprocas. Compro porque tú me vendes porque yo te compro, ahí hay un sinalagma, ¿sí? Una obligación motiva la otra. En un contrato real, como puede ser el contrato de prenda, la entrega del bien es la causa que actualiza el contrato. Mientras que en un contrato de tipo gratuito, como es el caso de la donación, la causa se decía, bueno, pues es el hacer una liberalidad. Quiero regalar algo porque esa es mi intención. Como les decía yo, que para la doctrina francesa, que había sido causalista, si no existía la causa, si la causa era falsa o la causa era ilícita, daba lugar a la nulidad del contrato. E insisto, vamos a remitirnos a los materiales que se comparten para ver cómo se han estado trabajando algunos casos ya posteriores a la reforma que eliminó la doctrina de la causa de la legislación francesa. En la doctrina alemana y en el Código Mexicano de 1884 siguieron una doctrina anticausalista, es decir, no contemplaron la causa como un elemento del contrato. Y la jurisprudencia francesa desarrolló una teoría subjetiva, poniendo un énfasis en determinar cuál era la finalidad
del autor del acto jurídico en el finis operantis. Ahora bien, para nuestro Código Mexicano actual se abandona la noción de la causa y fue sustituida en la redacción, como nosotros vimos, como el objeto, motivo y fin del contrato. Cuando no hay una causa, entonces es porque realmente no hay un consentimiento, y nosotros sabemos que si no hay consentimiento, habíamos hablado de que eran elementos de existencia, y en un par de lecciones más vamos a ver las nulidades e ineficacias, y entonces la falta de consentimiento nos lleva a una inexistencia del acto jurídico. Cuando la causa es falsa, bueno, nosotros estamos en presencia del error, y el error también nosotros ya vimos que puede dar lugar a la nulidad del acto jurídico. Y la tercera forma sería la causa ilícita, que también nos daría lugar a una nulidad. Ahora bien, vamos a la legislación. El artículo 1827 nos dice que el hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser lícito. Y el artículo 1795 nos dice que el contrato puede ser invalidado porque su objeto o su motivo o su fin sea ilícito. Y el artículo 1831 nos dice que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Bueno, entonces, eh, lo que nos recoge nuestra legislación es que podemos tener nosotros contratos en los que se pacte una conducta que sea ilícita. Siempre se utiliza casos extremos, es decir, un contrato en donde una persona se obliga a matar a otra. Entonces, ahí estaríamos en presencia, pues, de un acto ilícito. Y estos actos que prevén una conducta que sea contraria a las leyes de orden público, pues nos estaría poniendo en el lugar, en la posición de una nulidad. Pero por eso les decía yo que era importante ver, pues, los fundamentos filosóficos, porque también nosotros podemos establecer a través de estas nociones filosóficas de la teoría aristotélica y del complemento en la teoría escolástica, que podemos también enfocarnos en la finalidad del, del autor del ilícito, es decir, del autor del acto jurídico, que en principio contrata o trata de obtener una prestación, un hecho que es lícito, pero su finalidad, lo que él pretende obtener al final, puede ser el violar una norma jurídica. Y eso va a ser motivo de nulidad. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta. Cuando estamos en presencia de un acto que tiene un hecho ilícito como contraprestación, o hay una finalidad última ilícita por parte de uno de los contratantes, bueno, ¿quién puede pedir la nulidad? Y aquí tendríamos que acudir al principio de que nadie puede alegar su propia negligencia en beneficio propio, de tal forma que solo la persona perjudicada no intencionalmente por la ilicitud de la prestación es quien podría pedir la nulidad del contrato, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a la licitud en el objeto motivo fin. Los voy a invitar a que vean el par de casos de derecho francés para que vean cómo se trabajaba, por ejemplo, la idea de causa. En una de ellas, por ejemplo, nos habla básicamente de un contrato, del uso de cierta tecnología. Y era el arrendamiento de unos bienes para la protección de un inmueble, pero resulta que esa tecnología requería cierto permiso administrativo que no se pudo obtener y no se podía obtener para utilizarlo. Por lo tanto, la persona arrendataria, o sea, la que tenía que pagar por esos aparatos, pues dejó de pagarlos. Y a la hora de que le reclaman, dicen, bueno, espérame, si yo te iba a pagar por una serie de aparatos, pero la legislación impide que yo los pueda utilizar porque hay prohibiciones, hay normatividades administrativas que no se pueden superar, pues entonces realmente no hay una causa, ¿no? Entonces esta causa desaparece y por lo tanto, pues da lugar a la terminación del contrato, o en este caso diríamos a la nulidad, porque no es que haya sobrevenido posteriormente a la firma del contrato, sino que desde un principio ya pesaba esa legislación que no se podía cumplir, ¿no? Y hay otro caso por ahí, un poquito más estrafalario, les diría yo, más exótico, en donde una persona le compra a otra una serie de bienes que tienen que ver con, por ahí, usos de aparatos para el uso de la magia, ¿no? Y eso viola también disposiciones específicas del derecho francés.
que una vez que fueron alegadas en tribunales, bueno, pues terminaron dándole la razón a la persona que querían obligarla a pagar por esos artefactos mágicos, ¿no? Pero los invito a leer directamente el material que se comparte junto con esta lección. Bueno, otro de los elementos de validez, habíamos visto que eran 4, es el de la forma. En el derecho romano era un derecho profundamente formalista. ¿Por qué? Porque todavía estaba muy vinculado prácticamente a la religión. Entonces, la religión se manifiesta fundamentalmente a través de los rituales. Entonces, el ritual debe ser preciso, debe ser exacto para poder ser verdadero, para poder ser válido, diríamos. Por lo tanto, en Roma, este elemento de la forma pues equivalía prácticamente al cumplimiento de un ritual de carácter religioso. Por lo tanto, el no cumplirla, pues prácticamente nos colocaba en una situación jurídicamente ineficaz. Mientras que al evolucionar el derecho, ya cuando se empieza a desarrollar el derecho canónico dentro de la Iglesia Católica, se empieza a defender la idea de que los pactos deben ser observados. Pesa más la palabra empeñada que en sí el cumplimiento de las formalidades. El derecho francés, que sería el siguiente paso en la evolución, en el camino que aterriza hacia nuestro derecho, se volvió consensual en los sustantivos, es decir, el código no exigía formas, sin embargo, a la hora de llegar al procedimiento, bueno, pues sí se exigía cierta prueba y terminaba siendo formal en lo procesal. Algunas personas recordarán que en México hubo toda una campaña por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, de Protección al Consumidor, para que el consumidor exigiera las pruebas por escrito de sus compras, de sus servicios contratados, ¿no? Entonces se volvió muy popular la frase papelito habla, ¿no? Fue una campaña de marketing bastante exitosa. Si bien nuestro Código Civil y el Código de Comercio todavía con más fuerza dice, bueno, no se requiere forma, por una cuestión procesal, es decir, cada vez que llega uno a establecer una queja, pues se volvía complicado si todavía ha sido de carácter verbal. Por eso es que se volvió también formal en lo procesal administrativo el derecho mexicano con esta campaña que les digo de papelito habla. Ahora bien, les decía yo que la regla para nuestro Código Civil es el consensualismo y la excepción es que se exija una forma determinada. Eh, Habíamos visto que la forma primaria, es decir, el consentimiento, tiene dos maneras de manifestarse, uno expreso y uno tácito. Pero hay una forma secundaria de manifestación de este consentimiento que puede ser verbal, es por escrito o mediante escritura pública. La verbal, la que se realiza directamente entre las partes, la escrita cuando se hace mediante la firma de un contrato y la escritura pública cuando se hace con la intervención de un fedatario público, ya sea un notario público o si es materia de comercio, pues puede ser con la de un corredor público. ¿Qué es lo que nos dice el código? Cuando se exige la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las partes a las cuales se les imponga la obligación. Si una persona no puede, no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. Y luego se añade otro artículo bis, que es los supuestos previstos por el artículo anterior, se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. Es decir, ya fueron previendo la idea de que el consentimiento se otorgara en esta nueva forma, ¿no? Que no es propiamente ni verbal y todo no es propiamente por escrito, sino que es a través de medios digitales, en donde los elementos más importantes es que la información sea comunicada en forma íntegra, es decir, que sea un documento completo y sepamos que ese es el documento completo. Por ejemplo, cuando tenemos un contrato privado de 5 páginas, ¿cómo sabemos que es completo? Ah, pues porque cada página está rubricada por las partes que lo firmaron, ¿no? Que sea atribuible a las personas obligadas cuando era por escrito, pues a través de la firma se consideraba atribuible a la persona y accesible para ulterior consulta, pues se firmaban 2 o 3 ejemplares y cada una de las partes conservaba alguno de los ejemplares. Bueno, estos elementos se llevan a la forma electrónica. E incluso en la Ciudad de México tenemos la ley de firma electrónica, que nos dice que las disposiciones de esta ley no modifican los ordenamientos legales en materia de cualquier acto jurídico en el que sea requerida la forma autógrafa o manuscrita o rúbrica escrita sobre documento de papel. Es decir,
Hay ciertos documentos en donde sí tienen que ser firmados, como podría ser los actos del registro civil o los actos que se realizan en escritura pública, con la salvedad de que ya se está avanzando también en que haya un notariado digital, ¿no? Entonces, bueno, mientras sí se exija la forma escrita, la rúbrica de puño y letra, bueno, se tendrá que hacer. Pero ya nos va abriendo los espacios, ¿no? Si no hay una disposición expresa que nos exija que forzosamente deben ser firmadas, de puño y letra, puede hacerse a través de las firmas electrónicas, ¿no? Que incluso a nivel del derecho procesal, pues ya se ha avanzado mucho, ya hay firmas electrónicas y en esas firmas electrónicas sabemos que, bueno, o incluso los criterios de jurisprudencia han sido que el documento firmado electrónicamente no es necesario que sea ratificado en persona, ¿no? Que con la ratificación personal ante el juzgado, pues se llevaba a cabo precisamente firmando de manera autógrafa. Entonces también ya todo eso se va eliminando poco a poco. Este artículo además nos dice que en las actuaciones y trámites a que se refiere esta ley, los documentos emitidos que contengan o se realicen con el uso de firma electrónica tendrán la misma validez legal que los documentos que se generen y firmen en documento de papel. Todo documento que tiene un medio en papel, firma autógrafa o rúbrica podrá ser habilitado para tener un formato electrónico si cuenta con la firma electrónica de conformidad con la ley de la Ciudad de México. Todo documento que sea originado por medio de una firma electrónica será admisible como prueba documental en cualquier juicio. Y aquí nada más les recuerdo que en materia de derecho internacional privado y derecho interestatal, en lugar de celebración del contrato, rige a su forma, de tal manera que este tipo de disposiciones, si se celebra el contrato dentro de la Ciudad de México, bueno, pues es perfectamente válido y deberá ser respetado en términos del artículo 121 constitucional en el resto de estados, ¿no? Entonces, cada estado, como sabemos, tiene su propio código civil, siguen más o menos la misma estructura, pero se van separando, cada uno va avanzando, por ejemplo, en el uso de medios electrónicos. Así que, pues, tendríamos que ver en cada estado si se permite o no la firma electrónica. Sin embargo, insisto, no perdamos de vista que los contratos válidamente celebrados en cualquiera de los estados deben ser respetados en el resto. Y si aquí se reguló conforme a la ley de firma electrónica, todos los jueces de los otros estados pues tendrán que reconocer dichos documentos. El artículo 9 de esta misma ley nos dice que tiene validez jurídica en los siguientes documentos. Documentos que contengan información digital en formatos de audio y video, formatos que emitan servidores públicos, los emitidos por particulares, que sean los que nos interesan para efectos del derecho de las obligaciones, y otros que establezcan las leyes. Bueno, dentro de los contratos, vamos a ver que hay algunos que son expresamente consensuales, como el caso de la donación, que dice que la donación puede hacerse verbalmente por escrito, pero después nos empiezan a establecer condiciones. No puede ser verbal más que los bienes muebles, por lo tanto los inmuebles deben ser por escrito. La donación verbal solo produce efectos cuando el valor de los muebles no pase de 200 pesos. Entonces, es lo que les decía, pasa de un consensualismo, pero después a través de las excepciones pues, se va ampliando y terminan siendo necesarias las formas escritas, ¿no? Si el valor de los muebles excede de 200 pesos, pero no de 5,000, la donación debe hacerse por escrito. Más de 5,000, pues tendría que hacerse ya prácticamente en escritura pública. Dentro de los contratos que son reales, la prenda, que les decía yo, pues tienen que hacerse la entrega. Esa es la forma de constituir la prenda. Para que se tenga por constituir la prenda, debe ser entregada al acreedor real o jurídicamente. Entonces, la entrega es un elemento de forma indispensable. Los contratos solemnes, pues ya vimos que están totalmente en desuso. Los actos solemnes que se mantienen, pues tienen que ver con actos del Estado civil o bien con actos personalísimos, como es el caso del testamento que se hace ante notario. Pero ya contrato como tal entre dos particulares, pues prácticamente ya no existen contratos solemnes. Ahora bien, hay una pregunta. Si la ley nos establece una forma para la celebración del contrato, que veamos en la donación, pues tengo que hacerlo prácticamente por escrito. Bueno, ¿qué pasa cuando voy a modificar o cuando voy a extinguir, cuando voy a dar por terminado? ¿Tendría que seguir la misma regla de la creación? Esa sería una pregunta que no nos establece claramente el Código Civil, porque solamente nos regula la forma,
para la celebración, más no para la modificación y la extinción. Pero como norma guía, pues podemos ver este artículo 122 de la Ley de Notariado de la Ciudad de México, que nos dice que cuando se revoca, rescinda o modifica un acto contenido en una escritura, se debe extender una nueva escritura y se realiza la anotación o la comunicación que proceda en términos de la propia ley, ¿no? Entonces, es decir, aquí nos está diciendo que la norma o la formalidad de la creación debe ser seguida para su extinción o modificación. Eso es lo que nos daría como un criterio a seguir, ¿no? Insisto, pues esto se refiere únicamente a la actuación del notariado, pero sería el mejor criterio que podríamos seguir. Así como de la misma forma en la que se crea, de esa misma forma debe modificarse o extinguirse. Bien, cuando no se otorga la forma o no se otorga el acto en la forma prevista por el código, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nos dice el artículo 1833, cuando la ley exige determinada forma para un contrato, mientras éste no reviste esa forma, no será válido, salvo disposición en contrario. O sea, es decir, sería nulo. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Bueno, cuando veamos en un par de lecciones más el tema de las ineficacias, veremos que el contrato que no reúne la forma, en el caso de las escrituras públicas, no tiene como tal una sanción absoluta de nulidad, sino que la sanción que establece la norma es por la falta de forma, su inoponibilidad. Es decir, si yo celebro un contrato de compraventa de un inmueble que debe ser hecho en escritura pública, pero solo lo hago en escrito privado, es válida la compraventa, pero solo surte efectos entre las partes y no surte efectos frente a terceros. Entonces, la sanción que recibe no es directamente la nulidad, sino que es una falta de oponibilidad a terceros. De tal forma que si viene un acreedor del vendedor y embarga la propiedad, pues el comprador no puede llegar y alegar, oye, pero es que yo se lo había comprado, sí, pero dado que no respetaste la forma de escritura pública, no me es oponible a mí como acreedor y por lo tanto prevalece mi embargo, ¿no? Pero bueno, insisto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que nos debe quedar aquí claro es que la ley respeta de tal forma el consentimiento que mientras este consentimiento sea claro, la sanción no llega, insisto, a una nulidad absoluta, sino que puede demandarse judicialmente que se otorgue en la forma que debe haber sido llevado a cabo el acto jurídico. Por ejemplo, el artículo 2448F del Código Civil nos dice, para los efectos de este capítulo, el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, es el contrato de arrendamiento de casa-habitación. La falta de esta formalidad se imputa al arrendador. Y en el Código de Procedimientos nos dice que para el ejercicio de cualquiera de las acciones previstas en este título, que corresponde a la controversia en materia de arrendamiento inmobiliario, el actor debe exhibir con su demanda el contrato de arrendamiento correspondiente en el caso de haberse celebrado por escrito, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice también en materia de ineficacias? Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, otra vez, si la voluntad ha quedado constante de manera indubitable y no es un acto revocable, ojo con esta parte, no le aplica a todos los contratos, solamente aquellos que no sean actos revocables. Una compraventa, pues esa no es revocable, ¿no? Cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley. Si es revocable por todos, no procede la acción pro forma. Si es revocable por alguna de las partes, ok, sí procede para quien puede revocar, pero no para quien puede ser revocado. Ojo con esta regla de la revocabilidad en relación con la acción pro forma. Bien, vamos a dejar en este momento esta lección para terminar aquí con la formación del contrato, para, insisto, compartir ciertos materiales que los pueden estudiar y continuar en la siguiente lección, pues con lo que ya son los principios y con la interpretación de los contratos. Pues muchas gracias.